Buenas tardes, Sor Cristina. Buenas tardes, Padre Obispo. Volvemos a encontrarnos en esta tarde hermosa, donde reflexionamos, donde vamos dando paso a paso a la fe y donde sobre todo queremos encontrarnos con esa alegría que brota del Evangelio, que nos fortalece y nos anima a seguir adelante. Y estamos en el segundo capítulo, en la segunda parte. Que tiene que ver con la crisis del compromiso comunitario. Y dentro de esta crisis estamos viendo las tentaciones de los agentes de pastoral. Oramos. Oramos. Señor Jesucristo, tú que nos acompañas en el camino de la vida, te pedimos que enciendas nuestros corazones con el fuego de las Escrituras, para que participando en tu mesa seamos fortalecidos en el amor y la unidad, y así lleguemos a ser auténticos servidores del reino. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Santa María de Guadalupe. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. San Juan Diego. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Beato Carlos Manuel. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Y en ese discipulado misionero vamos caminando en esta hermosa exhortación de la alegría del Evangelio del Papa Francisco en un mundo actual y, como decía Padre Obispo ahorita, de un sí al desafío de una espiritualidad misionera, ahora vamos a un no a la asedia egoísta. Tenemos que ver, ¿verdad?, en el esquema de lo que el Papa nos va transmitiendo. Recuerden que el tema fundamental es la alegría. Y en esta alegría que brota del Evangelio se da una crisis que tiene que ver con un compromiso que hemos hecho comunitariamente. Esa crisis surge o brota porque aparecen unas tentaciones que son las mismas de Jesús en el fondo. Y por eso este capítulo poquito a poco nos va a ir guiando, nos va orientando. Y al final de lo que comentábamos ayer decía, no nos dejemos robar el entusiasmo misionero. ¿Cuándo nos dejamos robar el entusiasmo misionero? Cuando el relativismo nos abraza de tal manera que nos va desanimando, quitándonos. ¿Quitándonos qué? La capacidad de encontrarnos con Jesucristo. La capacidad de darnos cuenta que el compromiso con el mundo es real y tiene que ser efectivo. Y que la pasión evangelizadora no nos puede faltar. Porque si no, entonces vamos a irnos desanimando. Y vamos a caer, y ahora vamos a ver una de esas tentaciones. Un título que es un poco difícil, porque es una palabra que ya no se conoce en el lenguaje ordinario, pero que tiene que ver mucho con la vida espiritual. Y si el número anterior terminaba diciendo, no nos dejemos robar el entusiasmo misionero, una forma de dejarte robar el entusiasmo misionero es porque te agarra la asedia egoísta. La palabra asedia tiene que ver, para que lo entiendan sencillamente, con la acidez. ¿Qué es acidez? ¿Usted la ha dado acidez alguna vez? Ay, sí, padre, eso es molestosísimo además y doloroso. ¿Cómo se siente uno cuando está acidez? Ay, como que un calentor en la boca del estómago, y recurre a un medicamento para aliviar esa acidez. Pues hay una acidez espiritual. Esa acidez espiritual se llama asedia. Que hablan mucho los padres del desierto, es decir, los padres espirituales que quieren ayudar a las personas a crecer. Entonces es momento de aridez espiritual. De sentirnos como, ay, que ni una cosa ni otra. Pero esto, ¿por qué sale? ¿Por qué viene? Pues la acidez le da a uno por la comida, porque comió un alimento que le hace daño. Pues vamos a ver cómo se da la asedia espiritual, la aridez espiritual, la acidez espiritual, y qué la produce, qué consecuencias trae cierto tipo de acciones. Nos dirá el Papa Francisco en el numeral 81, cuando más necesitamos un dinamismo misionero que lleve sal y luz al mundo, muchos laicos sienten el temor de que alguien les invite a realizar alguna tarea apostólica y tratan de escapar de cualquier compromiso que les pueda quitar su tiempo libre. Fíjense que ahora el Papa habla directamente a la mayoría de la iglesia, porque a veces por agentes de pastoral pensamos que son los diáconos, las religiosas, los sacerdotes, los obispos o el mismo Papa. No, agentes de pastoral somos todos. Y la gran mayoría son laicos. Entonces lea otra vez ese numerito porque es importante. Cuando más necesitamos un dinamismo misionero. Es el hecho.
Hoy más que nunca se necesita un dinamismo misionero, pero ¿quién lo tiene que llevar a cabo? Que lleve sal y luz al mundo. Y todo bautizado es sal y luz del mundo. Muchos laicos sienten el temor de que alguien les invite a realizar alguna tarea apostólica. A mí no me llame, yo no puedo, yo no esto, siempre ya frenando, ¿verdad? Y tratan De escapar de cualquier compromiso que les pueda quitar su tiempo libre. ¿Por qué? Porque queremos ese tiempo libre para usarlo en lo que nosotros queremos, olvidándonos que en la medida que nos entregamos a los demás, se da el crecimiento espiritual. Hoy se ha vuelto muy difícil, por ejemplo, conseguir catequistas capacitados para las parroquias y que perseveren en la tarea durante varios años. Ay, porque no tengo tiempo. Porque hemos olvidado que la fe se transmite y que yo, por bautizado, estoy invitado e invitada a ser sal y luz. Pero algo semejante sucede con los sacerdotes, que cuidan con obsesión su tiempo personal. No se quedan sin su llamada de atención. Si empezó con los laicos, también habla de los sacerdotes. Esa obsesión por su tiempo personal. Esto frecuentemente se debe a que las personas necesitan imperiosamente preservar sus espacios de autonomía, como si una tarea evangelizadora fuera un veneno peligroso o no una alegre respuesta al amor de Dios que nos convoca a la misión y nos vuelve plenos y fecundos. Lo ven como un veneno que hace daño, cuando es todo lo contrario. En la medida en que das tu vida, esa vida se acrecienta, esa vida florece, esa vida se hace fecunda. Algunos se resisten a probar hasta el fondo el gusto de la misión y quedan sumidos en una asedia paralizante. Una acidez, una aridez espiritual paralizante, te paraliza. O sea, ya no avanzas. ¿Por qué? Porque solo quieres pensar en ti, te encierras en ti y no hay cosa peor. El agua que se estanca se daña, se pudre, apesta. Así le pasa a muchos en su vida espiritual. El problema no es siempre el exceso de actividades, sino sobre todo las actividades mal vividas, sin las motivaciones adecuadas, sin una espiritualidad que impregne la acción y la haga deseable. Te va dando una descripción, ¿verdad? ¿Qué sucede? Pues sucede que son actividades mal vividas. No hay motivación. Es una espiritualidad que no tiene, que no impregna, ¿verdad? Que no, es como el perfume. El perfume impregna. Y una persona que usa un perfume bueno, ¿verdad? Pasa y deja su olor. Fragar. Ajá. Pero no, apesta es todo lo contrario. Y así la vida espiritual de algunas personas, en vez de dar perfume, dan peste. Sí, y en esas actividades, si no se preparan, si no llevan un mensaje, si no estás seguro de lo que vas a hacer, pues no impregna, simplemente fue un evento, pasó y ya. Correcto. De ahí que las tareas cansen más de lo razonable. Por eso hay veces que uno hace una actividad y aunque se cansó físicamente, está bien contento. Y otras veces una cosa insignificante, ¡ay! Estoy sin fuerza. Y eso es terrible, esa es una de las señales. Entonces la asedia, por ahí comienza uno a darse cuenta qué me está pasando, qué sucede. El desgano. Entonces ya no pongo amor en lo que se debe realizar. Bueno, pues vamos a darle una actividad más, ¿verdad? Y a veces en las expresiones uno lo nota y uno dice, ay Dios mío, pero qué espíritu tiene esta persona. O no, es que qué poco entusiasmo para poder realizar esta labor o esta misión. Le falta el fuego, le falta la pasión, le falta la sal a esa comida. Sí, le falta que le arda el corazón. Y a veces enfermen, ¿verdad? En este día. Ahí que las tareas cansen más de lo razonable y a veces enfermen. Y te quedas sin fuerza. Y por eso hay veces una persona que se quemó, se enfermó, no avanza. Hay otros que es todo lo contrario, que sacan una energía y tú dices, wow, ¿pero dónde la saca? De ese fuego interior que tiene, que es el amor de Dios. No se trata de un cansancio feliz, ¿Ve? sino tenso, pesado, insatisfecho y en definitiva no aceptado. Hay resistencia.
Y cuando la cosa está en resistencia, pues se pone tensa, se rompe, se parte, se cuartea. Esta asedia pastoral puede tener diversos orígenes. Algunos caen en ella por sostener proyectos irrealizables y no vivir con ganas lo que buenamente podrían hacer. No vivir con ganas, o sea, te falta la energía. Pero es una cosa tan sobre tu fuerza que te aplasta, te destroza. Otros por no aceptar la costosa evolución de los procesos y querer que todo caiga del cielo. No mueven un dedo. No buscan los elementos. Ay, oh, Dios, que no, estoy aquí esperando que Dios me ayude. Lo vemos con un ejemplo práctico, ¿no? Usted no trabaja, no, y ya busco trabajo, no, estoy esperando que me... Usted salió a buscarlo, no. ¿Y entonces cómo le va a llegar? Evangélicamente sucede lo mismo, es decir, ¿cómo voy a dar a Jesucristo si no salgo de mi pequeño círculo interior? Que es como una cerca, como una muralla que no me deja avanzar. Otros por apegarse a algunos proyectos o sueños de éxito imaginados por su vanidad. Lo tienen en el interior, en su mente, que eso no existe, nada más que en su cabeza. Ajá. Por eso le llama sueños, o algunos proyectos o sueños de éxitos imaginados. Por su vanidad, no imaginado como un proyecto que puede servir al bien de los demás, sino para mi gloria, para su porque me pongan propio beneficio. Otros por perder el contacto real con el pueblo, en una despersonalización de la pastoral que lleva a prestar más atención a la organización que a las personas, y entonces les entusiasma más la hoja de ruta que la ruta misma. Una hoja de ruta, vamos a ir a tal sitio, pero no te entusiasma la ruta, porque en la ruta te vas a dar cuenta que hay baches, que hay caminos, que hay buenos momentos difíciles, pero como eso no te interesa, estás fuera de ley. Otros caen en la asedia por no saber esperar y querer dominar el ritmo de la vida. Queman etapas. Por eso hablamos de procesos de evangelización. Itinerario, ¿verdad? De iniciación. El inmediatismo ansioso de estos tiempos hace que los agentes pastorales no toleren fácilmente lo que signifique alguna contradicción, un aparente fracaso, una crítica, una cruz. Aquí está el termómetro. Cuando tú y yo no somos capaces de aceptar las contradicciones, aceptar que fracasamos, que las cosas no salieron como yo quería, la crítica, la cruz, pues entonces no entendemos el proyecto de Dios. Porque uno puede planificar, tener una reunión con 50 personas y te llegan 3 personas. Y dice, llegaron 3. Vamos a suspenderla. Pero llegaron 3. Aprovecha que a lo mejor el Señor te envió esos 3 que te van a ayudar con el proyecto, que 50 personas. Yo aprendí hace muchos años de un obispo puertorriqueño, jesuita, que se llamaba Monseñor Antulio Parrilla. Monseñor Antulio Parrilla tenía, cada cierto tiempo, daba tandas de ejercicios espirituales y preparó una tanda de ejercicios espirituales y convocó a la gente, a las personas que querían ir, ¿verdad?, para tal día, a tal hora, en tal lugar. Y llegó la hora y solo había una sola persona. Y entonces cuando estaban allí, pues cuando llegó la hora, Monseñor fue y se sentó en la mesita y le dijo a la persona, vamos a comenzar. ¿Y usted va a comenzar? Pues sí, pues aquí no hay nadie. Que dice, ¿cómo que no hay nadie? ¿Estás tú? ¿Estás tú? Pero usted me va a dar el retiro a mí. Ese es el Señor que quiere que te lo diga a ti. Tú eres quien lo necesita. El que no vino, pues no lo necesita. Y yo estoy como servidor, como puente. Y le dio el retiro como si hubiera habido 100 personas. Cuando él lo contaba, decía, se preocupó por mí. Ese es el evangelizador. Sea el hombre o la mujer capaz de entender de que Dios te ha preparado para llevar la palabra, sin saber a cuántas personas después esta persona va a impactar. Que serán impactadas por la palabra que tú diste. Y esto es entender el proyecto. Lo que pasa es que muchas veces, padre, nosotros lo que esperamos es más masa. Cantidad, ¿verdad? Y no calidad. Entonces no nos damos cuenta que ahí está el proyecto de Dios, en esa experiencia que te está invitando a llevar, en ese mensaje. Por eso lo de las ovejas famosas, ¿no? Se pierde una y deja las 99. Mire, y que ir a buscar una. Pues tengo 99. Es que si no cuidas la una que se perdió, tampoco cuidas las 99, porque cada día te va a perder una y al final te vas a quedar sin rebaño.
Ese es el reto. Por eso la asedia es acidez, es aridez, es desencanto. Y contra esto hay que combatir. Así se gesta la mayor amenaza, que es el gris pragmatismo de la vida cotidiana de la Iglesia, en el cual aparentemente todo procede con normalidad, pero en realidad la fe se va desgastando y degenerando en mezquindad. Se desgasta, se degenera, ¿en qué? En eso que no da sentido, no vale, no alumbra. Por eso es interesante, como habla el Evangelio, usted es la luz del mundo. Y la luz no es que tenga 100 bombillas prendidas, es que basta una luz, porque la luz es el punto de referencia. A veces cuando vamos hacia el campo, ¿verdad?, que vamos subiendo algunas montañas, vemos una lucecita allá, nos dejamos orientar por esa lucecita. Cuando estamos en la ciudad tenemos 100 luces y no llegamos al sitio porque nos deslumbramos. El Señor quiere que seas luz, punto de referencia. Sal, tú no echas un pote de sal a una comida, tú echas una pizca, lo que necesitas. Y de eso se trata. Se desarrolla la psicología de la tumba, que poco a poco convierte a los cristianos en momias de museo. Imagínense, la psicología de la tumba. Una momia. Una momia. Al museo. Desilusionados con la realidad, con la iglesia o consigo mismo. Ahí está la asedia, te desilusiona. Pierdes la ilusión, no hay ánimo, no hay entusiasmo, hay sequedad, hay aridez. Viven la constante tentación de apegarse a una tristeza dulzona, sin esperanza, que se apodera del corazón como el más preciado de los elixires del demonio. Un elixir, una bebida que es dulce, agradable, pero que es del demonio. Hace daño, te mata. Llamados a iluminar y a comunicar vida, finalmente se dejan cautivar por cosas que solo generan oscuridad y cansancio interior y que apolillan el dinamismo apostólico. Por todo esto, me permito insistir, no nos dejemos robar la alegría evangelizadora. Fíjate qué frase tan hermosa, ¿no? Estamos llamados a comunicar y a iluminar vida. Y al final acabamos en oscuridad, cansados, apolillados, en ese dinamismo apostólico que supone que sea empuje, que sea energía, que sea fuerza. Por eso el Papa dice, no nos dejemos robar la alegría de la evangelización, la alegría del Evangelio. Primero nos digo, no te dejes robar el entusiasmo. Ahora, la alegría del Evangelio. Abramos el corazón a Dios y dejemos que su Espíritu nos transforme. Pausamos y en breve regresamos. Con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás. ¡Los cuatro! No verás las montañas, caminas sobre agua, caminas sobre fuego. Su palabra y baja el río, baja
continuamos con su programa Mi Camino de Fe, compartiendo esta exhortación apostólica sobre la alegría del Evangelio. Saludamos a todos los que nos sintonizan a esta hora. Bien, veíamos cómo el Papa al final de este numeral 83 nos decía: por todo esto me permito insistir, no nos dejemos robar la alegría evangelizadora. Y para no dejarnos robar la alegría evangelizadora, nos va a decir que hay que decirle no al pesimismo estéril. Hay gente que son pesimistas y el pesimismo es esterilidad. Todo está mal. Te da ese vaso de agua. Ay, pero es medio vaso de agua. Ese es el pesimista. Pero tú dices, hay un vaso de agua. Sí, pero es medio. Hay un dulce. Ay, pero es un poquito. Inconforme como quiera. Ay, está lloviendo. No, lloviznando. Ay, hace sol. Ah, un rayito. O sea, el pesimista siempre ve. Y llevar la contraria también. Es un espíritu, ¿verdad? De desánimo, de desaliento. Esa es la sedia, que poco a poco va minando. Es como la polilla, la madera. Se la come por dentro hasta que se destruye la madera. Seguimos adelante. Dirá en el numeral 84 el Papa Francisco: la alegría del Evangelio es esa que nada ni nadie nos podrá quitar. Nada ni nadie. Quien tiene el Evangelio en su corazón como fuente de alegría, no hay quien le quite. Miren las dificultades que siempre van a estar, pero no hay que tener miedo. Vendrán las críticas, las contradicciones, el fracaso, la muerte, la cruz, pero no va a ir adelante porque sabe de quién se ha fiado. No, y no solamente eso, padre, que como dice aquí, no al pesimismo estéril, esa persona que tiene, y tú le dices, mira, tengo este proyecto, tengo esta idea, ¿qué tú opinas? Ay, pues, y uno dice, caramba, qué espíritu, uno que va con mucho entusiasmo, pero aquel que está con su mirada fija en Jesucristo, no deja que nadie le robe, ¿verdad? Ni nadie le quite esa alegría del Evangelio. Si te dan limón, haz limonada y échale limbre. hielito y hacer libre de todo. Los males de nuestro mundo y los de la iglesia no deberían ser excusas para reducir nuestra entrega y nuestro fervor. Repita esa frase porque es importante en la clave evangelizadora. Los males de nuestro mundo y los de la iglesia, Que siempre van a existir males, pero, dice el Papa, no deberían ser excusas para reducir nuestra entrega y nuestro fervor. ahora bien, ¿qué tenemos que hacer? Mirarlos. Miremoslo como desafíos para crecer. Por eso, donde hay dificultades, transformamos en desafíos. Donde hay problemas, lo vemos como oportunidades. Y es un proceso. La noche no dura sino hasta el amanecer. Y en medio de la noche más oscura aparecen estrellas, aparece la luna. Y poco a poco comienza a clarear. ¡Ánimo! No hay que desanimarse, no hay que detenerse. Además, la mirada creyente es capaz de reconocer la luz que siempre derrama el Espíritu Santo en medio de la oscuridad, sin olvidar que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Importante esa frase tan hermosa, ¿no? La mirada creyente es capaz de reconocer la luz que siempre derrama el Espíritu Santo. No dice la luz que derrama el Espíritu Santo, la luz que derrama siempre el Espíritu Santo en medio de la oscuridad. Si por muy oscuro que sea, aparece un rayito. Y es esa luz, esa fuerza que da Dios en su Espíritu Divino. Nuestra fe es desafiada a vislumbrar el vino en que puede convertirse el agua y a descubrir el trigo que crece en medio de la cizaña. Veían agua, pero era vino. Había cizaña en medio del trigo. Dejen que madure, que se podrá distinguir. Por eso, aquel que se siente impulsado por la fuerza de Dios, guiado por su Espíritu, no teme, sabe que el Señor no le abandona. A 50 años del Concilio Vaticano II, aunque nos duelan las miserias de nuestra época y estemos lejos de optimismos ingenuos, el mayor realismo no debe significar menor confianza en el Espíritu ni menor generosidad. Hay dificultades, hay problemas, pero eso no quiere decir que el Espíritu no esté actuando. Y esta es la gran acción divina del Espíritu Santo. Él renueva, Él impulsa, Él guía, Él transforma, Él anima, Él sostiene.
es espíritu y da vida. En ese sentido, podemos volver a escuchar las palabras del beato Juan 23, ya hoy San Juan 23, en aquella admirable jornada del 11 de octubre del 1962. Unas palabras que han quedado en el corazón de la iglesia como estímulo y ejemplo de un hombre que con su edad veía más allá y vislumbraba algo nuevo, algo distinto, algo diferente. Llegan a veces a nuestros oídos, hiriéndolos, ciertas insinuaciones de algunas personas que aún en su celo ardiente carecen del sentido de la discreción y de la medida. En otras palabras, no tienen sentido común. Finamente lo dijo ahí. Ellas no ven en los tiempos modernos sino prevaricación y ruina. En buen puertorriqueño, esto está malo, esto no hay quien lo resuelva. Solo ven lo negativo. Nos parece justo disentir de tales profetas de calamidades. Es una frase que me gusta mucho. Son los profetas de calamidades, los profetas amargados, siempre trayendo las cosas negativas. Avesados a anunciar siempre infaustos acontecimientos, como si el fin de los tiempos estuviese inminente. Cualquier comparación con lo que estamos viviendo estos días, pura casualidad. Sí, eso es en otros lugares, Padre. Pero es curioso, ¿no? Porque estas palabras las dijo el Papa en el año 62 y son tan actuales como ahora, ¿no? ¿No? Y uno leyendo esta misma exhortación del Papa Francisco, que la escribió en el 2013, pero fíjese cómo nos ha ido llevando en un camino de alerta, de estar pendiente, de hacernos conscientes de la realidad en este mundo actual de lo que estamos viviendo. Por eso es que el Espíritu Santo no descansa, actúa, y tenemos que abrirnos a su acción poderosa. En el presente momento histórico, la providencia nos está llevando a un nuevo orden de relaciones humanas que por obra misma de los hombres, pero más aún por encima de sus mismas intenciones, se encaminan al cumplimiento de planes superiores e inesperados. Pues todo, aun las humanas adversidades, aquella lo dispone para mayor bien de la Iglesia. Con palabras de San Pablo podríamos decir, la creación entera está expectante, está en un nuevo parto. Y así como una mujer sufre dolores de parto, el mundo, la iglesia sufre dolores de parto. Y de la misma manera que la mujer cuando tiene en sus manos al niño, bendice y da gloria y alabanza a Dios, la iglesia en momentos difíciles como el mundo también dará esa gloria y alabanza a Dios. Somos testigos de la esperanza. No nos dejemos robar la alegría. No nos dejemos robar el entusiasmo. No nos dejemos arrancar la esperanza, porque el Señor no falla, siempre acompaña y guía. Una de las tentaciones más serias que ahogan el fervor y la audacia es la conciencia de derrota que nos convierte en pesimistas quejosos y desencantados con cara de vinagre. Fíjate qué interesante, ¿no? Lo que mata el fervor y la audacia es la conciencia de derrota. Eso es la asedia. Me siento derrotado, amargado. Nos convierte en pesimistas quejosos, siempre quejándose de todo, desencantados, con cara de vinagre. Arrugados, amargados. Nada, no le huelen, como diríamos en Puerto Rico, ni las azucenas. Nadie puede emprender una lucha si de antemano no confía plenamente en el triunfo. Si usted ya, antes de comenzar, está derrotado, pues ya perdió la batalla. El que comienza sin confiar, perdió de antemano la mitad de la batalla y entierra sus talentos. Si usted por la mañana cuando se levanta dice, ay Dios, otro día, ya, perdió el día. Que lanzarse en el nombre de Dios, con entusiasmo, con alegría. Aún con la dolorosa conciencia de las propias fragilidades, hay que seguir adelante, sin declararse vencidos, y recordar lo que el Señor dijo a San Pablo: te basta mi gracia, porque mi fuerza se manifiesta en la debilidad.
Ánimo pues, te basta mi gracia, le dijo Jesús a Pablo. Pues esa misma frase la cogemos nosotros, basta la gracia de Dios. El triunfo cristiano es siempre una cruz, pero una cruz que al mismo tiempo es bandera de victoria, que se lleva con una ternura combativa ante los embates del mal. El mal espíritu de la derrota es hermano de la tentación de separar antes de tiempo el trigo de la cizaña, producto de una desconfianza ansiosa y egocéntrica. Interesante esa parábola, porque sabe que sembró y dice, no sembraste buena semilla, porque el trigo y la cizaña crecen juntos. Y entonces llega este señor y dice, pero tú sembraste, vamos a arrancarla. Y el buen sembrador, el sabio sembrador dice, no, vamos a dejarlas crecer juntas. Y cuando maduren, será más fácil. ¿Por qué? Porque en el trigo, que es dorado, amarillito, la cizaña se nota porque es fácil de distinguir, porque es un arbusto, una rama, color seco, se seca antes, y entonces es más fácil sacarla a simple vista que no cuando están todas verdes, porque corrías el peligro de llevarte la buena y la mala. La paciencia de Dios, saber esperar. Es cierto que en algunos lugares se produjo una desertificación espiritual, fruto del proyecto de sociedades que quieren construirse sin Dios o que destruyen sus raíces cristianas. Se desertifica, se crea un ambiente árido, un ambiente seco, un ambiente muerto, ¿no? Es verdad, pero allí el mundo cristiano se está haciendo estéril y se agota como una tierra sobreexplotada que se convierte en arena. Proyectos que destruyen. Pero en otros países la resistencia violenta al cristianismo obliga a los cristianos a vivir su fe casi a escondidas en el país que aman. Pero esta es otra forma muy dolorosa de desierto. Fíjate que el Papa no se pone ajeno a la realidad, está diciendo continuamente, está diciendo, esto es un hecho, por eso pongo el pero, porque al final nos dará un pero. También la propia familia o el propio lugar de trabajo puede ser ese ambiente árido donde hay que conservar la fe y tratar de irradiarla. ¿Cuál es el reto? Pero precisamente a partir de la experiencia de este desierto, de este vacío, es como podemos descubrir nuevamente la alegría de creer, su importancia vital para nosotros, hombres y mujeres. Si no pasamos por el desierto, no llegamos a la tierra prometida. Si no pasamos las dificultades, no encontraremos las oportunidades. Y estos desafíos nos llevan a resolver problemas. Por eso el cristiano siempre busca alternativas, es como el agua, busca un camino por donde salir, por donde nutrir, por donde alimentar, por donde avanzar. En el desierto se vuelve a descubrir el valor de lo que es esencial para vivir. Así, en el mundo contemporáneo, son muchos los signos de la sed de Dios, del sentido último de la vida, a menudo manifestados de forma implícita o negativa. Descubrir el valor de lo que es esencial. Con la pandemia, creo que esto ha sido una gran escuela y hemos descubierto en muchos aspectos lo esencial, lo que Dios nos pide. Y lo pide desde la clave de aquello que es, valga la redundancia, insistimos, esencial, básico, fundamental. No son las muchas cosas, es lo esencial. Y en el desierto se necesita sobre todo personas de fe que con su propia vida indiquen el camino hacia la tierra prometida y de esta forma mantengan viva la esperanza. Personas que indiquen con su propia vida el camino. Volvemos a lo mismo, punto de referencia. Y en este desierto grande del mundo, del trabajo, de la sociedad, de nuestro pueblo, de la familia, tú estás llamado a hacer eso. Una persona que indique el camino hacia lo nuevo,
hacia la tierra de bendición. En todo caso, allí estamos llamados a ser personas, cántaros, para dar de beber a los demás. A veces el cántaro se convierte en una pesada cruz, pero fue precisamente en la cruz donde, traspasado, el Señor se nos entregó como fuente de agua viva. No nos dejemos robar la esperanza. Del costado roto de Jesús salió sangre, pero también agua. Esa agua de vida. Y por eso las tres claves, ¿verdad? No nos dejemos robar el entusiasmo misionero, no nos dejemos robar la alegría evangelizadora, no nos dejemos robar la esperanza. La esperanza no defrauda. Por eso mirar a Jesucristo, dejarse guiar por su Espíritu, avanzar en medio de las dificultades, es construir con Él el reino de Dios. Un reino que no es mío, sino que es de Dios. Y que yo sirvo y tú sirves, y todos construimos en comunión profunda que lleva a la libertad, que lleva al amor y que lleva sobre todo a la paz, en la justicia. Seguimos avanzando. Y si decíamos los noes, seguimos dando los síes. Y ahora viene otro sí importantísimo. El primer sí era sí al desafío de una espiritualidad misionera. Y veíamos en ese sí al desafío una tentación, la asedia egoísta, y había que decirle no. Y veíamos el pesimismo estéril, y había que decirle no. Y vemos entonces que en este no robarnos o no dejarnos robar la esperanza, viene un sí. Y un sí que está fundamentado en relaciones nuevas que generan a Jesucristo. Que genera, que da vida, que hace presente, que desarrolla, que hace crecer. Dirá el Papa en el numeral 87, hoy que las redes y los instrumentos de la comunicación humana han alcanzado desarrollos inauditos, sentimos el desafío de descubrir y transmitir la mística de vivir juntos, de mezclarnos, de encontrarnos, de tomarnos de los brazos, de apoyarnos, de participar de esa marea algo caótica que puede convertirse en una verdadera experiencia de fraternidad, en una caravana solidaria, en una santa peregrinación. Caravana solidaria, peregrinación, camino, donde todos nos sentimos unidos, enlazados. Es la mística del encuentro, es la mística de vivir juntos, es la mística del amor hecha vida, en cada detalle, en cada gesto de ternura, en cada expresión de amor. Este es el pueblo de Dios que peregrina, del cual tú y yo somos parte. El Señor te necesita, el Señor nos necesita para que avanzando juntos construyamos su reino. Y en ese construir su reino, una palabra que está resonando mucho, Padre, en la voz del Papa, crear puentes. No crear muros, no crear divisiones, sino puentes que nos unan unos a otros, ¿verdad? De pueblo en pueblo, de comunidad en comunidad, de trabajo pastoral y trabajos pastorales. Los que han tenido la oportunidad de ir a visitar Venecia, yo he tenido la oportunidad, Venecia son muchísimas islitas, pero todas están unidas por puentes. Y uno recorre todo Venecia de puente en puente. O por los canales. Pero es interesante, ¿verdad? Cómo se va uniendo un pedacito con otro pedacito. Qué bien. Así, en la comparación del puente, el Papa nos invita a hacer eso, a crear que redes, a crear que unidades nuevas, donde la fraternidad sea la base y el fundamento de lo nuevo que está por crecer. De este modo, las mayores posibilidades de comunicación se traducirán en más posibilidades de encuentro y de solidaridad entre todos. Si pudiéramos seguir ese camino, sería algo tan bueno, tan sanador, tan liberador, tan esperanzador. Fíjate que el encuentro y la solidaridad que se crea entre todos abre un camino nuevo, un camino que es sanador, liberador y esperanzador. No es cualquier camino. Es un camino que sana, es un camino que libera, es un camino que llena de esperanza, que abre caminos, valga la redundancia, diferentes, distintos, importantes
en la clave del amor. Y en eso también añade el Papa, sería algo tan bueno, ¿verdad? Algo que verdaderamente pueda dar satisfacción a cada uno de nosotros, pueda ayudarnos en ese caminar y en ese peregrinar. Por eso, si pudiéramos seguir ese camino, sería algo tan bueno, tan sanador, tan liberador, tan esperanzador. El tan es campana que suena, que llaman. Por eso es como una atención. ¿Qué estamos haciendo para que ese sonido que se da a través de nuestra vida resuene en acciones concretas? Salir de sí mismo para unirse a otros hace bien. Encerrarse en sí mismo es probar el amargo veneno de la inmanencia. Y la humanidad saldrá perdiendo con cada opción egoísta que hagamos. Volviendo a la sal, si la sal se queda en el pote no hace nada, se empelota, pero si se disuelve, da vida, sabor. Da sabor, da energía. De eso se trata, de saber nosotros diluirnos. Hay un cuentecito que se llama La parábola del hombre de sal, que no entendió su vida hasta que llegó al mar. Y cuando llegó al mar se dio en cuenta de su misión, que era ¿cuál? Dar sabor a ese inmenso conjunto de agua, y que a partir de ese momento tendría un sabor distinto. Y lo que viviera apoyado y animado por la sal, perduraría, porque la sal tiene esa habilidad de preservar, de no hacer daño. Por eso en el mar viven tantos animales, tantos peces, distintos colores, tantas especies. Tan, campana resuena, bueno. y además convoca. El ideal cristiano siempre invitará a superar la sospecha, la desconfianza permanente, el temor a ser invadidos, las actitudes defensivas que nos impone el mundo actual. Superar la sospecha. Hay gente que son profetas de sospecha. Y siempre tienen una sospecha encima. Y siempre están sospechando de los demás. Entonces dice, el ideal cristiano invitará a superar. La sospecha siempre lleva a pensar mal de los demás. Incluso la gente desconfianza. Que te dice, piensa mal y acertarás. Terrible esa frase. Cuando tú te convences de eso, estás destruyendo la capacidad que tiene el otro ser humano de ser mejor. Muchos tratan de escapar de los demás, hacia la privacidad cómoda o hacia el reducido círculo de los más íntimos. Quedarse encerrado en sí mismo. El egoísmo, volvemos a lo mismo, ¿verdad? Lo mío, lo que me ayuda, lo que me protege, olvidándonos de los demás. Y renuncian al realismo de la dimensión social del Evangelio. Hay más alegría en dar que en recibir. Porque así como algunos quisieran un Cristo puramente espiritual, sin carne, sin cruz, también se pretenden relaciones interpersonales solo mediadas por aparatos sofisticados, por pantallas y sistemas que se puedan encender y apagar a voluntad. Fíjate que ese es un tipo de espiritualidad. Aquel que no quiere tocar la carne, aquel que no quiere tocar la vida, porque tocar la vida y tocar la carne es entrar en el sufrimiento, en el dolor, en la lucha. O los que prefieren los aparatos sofisticados que resuelven todos los asuntos. Un clip, un chip, un minuto, una campanita, una noticia, un observar, un ver. Hay algo más, y es lo que propone el Evangelio. Mientras tanto, el Evangelio nos invita siempre a correr el riesgo del encuentro con el rostro del otro, con su presencia física que interpela con su dolor y sus reclamos, con su alegría que contagia en un constante cuerpo a cuerpo. Invita a correr. Interesante. Y correr es avanzar, y correr es moverse, pero moverse rápidamente. Y esto implica el riesgo. ¿Cuál riesgo? El de encontrarme. ¿Con quién? Con el rostro del otro. Cuando uno mira a una persona, a su cara, a su rostro, y se encuentra con su mirada, y en sus ojos puede ver alegría, pena, sufrimiento, gozo y esperanza, la vida cambia. Por eso hay gente que no le gusta mirar los ojos a los demás, no le gusta mirar la cara. Ahora estamos aprendiendo a mirarnos, porque la mascarilla, a la brava, nos...
Nos cubre, nos cubre. Y ahora hay que aprender a distinguir a la gente por los ojos, Ujú. porque no nos es tan fácil. Veíamos la cara, pero es que ahora es los ojos lo que tenemos que mirar. La verdadera fe en el Hijo de Dios hecho carne es inseparable del don de sí, de la pertenencia a la comunidad, del servicio, de la reconciliación con la carne de los otros. El Hijo de Dios, en su encarnación, nos invitó a la revolución de la ternura. A mí esa frase me encanta, Revolución de la ternura. pero que brota del Hijo de Dios en la encarnación. ¿Por qué? Porque la verdadera fe en el Hijo de Dios radica en que reconocemos que se hizo carne. Y carne quiere decir que se ha unido a nosotros de tal manera que es inseparable, que pertenece a la comunidad. Y pertenecer a la comunidad nos invita a servir. Y cuando hay servicio hay fricciones, entonces nos tenemos que reconciliar. Y nos tenemos que reconciliar con la carne del otro. Y reconciliarlo con la carne del otro es aceptar al otro como él es o ella es, con todo lo que esto implica, con todas las consecuencias. Por eso la frase, el Hijo de Dios en su encarnación nos invitó a la revolución de la ternura. A la revolución de la ternura. ¿Por qué? Porque se asume, porque se vive, porque se transmite, porque se celebra. Nos dirá el Papa Francisco en el número 89. Pero hasta ahí Nos lo dirá la mañana. es correcto. Nos lo dirá mañana el Papa Nos vamos Francisco. a quedar tocando la carne de Jesús Muy- desde la vida, desde la realidad, desde el entusiasmo y pidiéndole sobre todo que nos libere de la asedia, de la aridez, del cansancio, de la desilusión, que haga de nosotros profetas de esperanza y no profetas de calamidades, como decía San Juan 23. Por Oramos. Santa María de Guadalupe, en un mundo en el que a veces desoímos la voz de Dios y cerramos nuestro corazón a los gritos y necesidades de las personas, Nosotros queremos ser contigo y como tú, misioneros que hacen suya la revolución de la ternura, para que la iglesia llegue a ser casa para muchos, madre para todos los pueblos y signo creíble de un mundo nuevo. en estos tiempos de pandemia, ayúdanos a poner corazón donde la enfermedad ha provocado muerte, soledad, pobreza y desesperanza. Madre de Dios y Madre de la Iglesia, queremos guardar como tú la palabra de Dios y hacer la vida con generosidad y alegría. Acompáñanos en nuestro camino para que no busquemos otra cosa que seguir a Jesucristo y buscar en todo la gloria de Dios Amén. El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Les bendiga y les acompañe el buen Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Interesante como esta oración hoy ha cogido Ujú. parte de las frasecitas que hemos estado reflexionando. Y es para que se den cuenta que la oración es también expresión de lo que estudiamos y leemos. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Dios mediante. Buenas tardes. Con un vaso de fe